La República del Ecuador tomó su nombre a principios del siglo XIX debido a la presencia de la línea ecuatorial. La cordillera de los Andes cruza el país de norte a sur y está formada por dos cordilleras que dan origen a varios nevados que superan los 5.000 metros de altura, como es el caso del Cotopaxi, 5.897 metros, el segundo volcán activo más alto de la Tierra, o el Chimborazo, 6.310 metros, que durante más de un siglo se creía que era la montaña más alta del mundo. En la mitad de estas cordilleras existe un valle donde se asientan la mayoría de las ciudades andinas. A pesar de su extensión relativamente pequeña, el Ecuador es considerado como uno de los países más ricos en diversidad de especies y ecosistemas en todo el mundo. Su posición geográfica y la presencia de la cordillera de los Andes determina la existencia de una enorme variedad de bosques y microclimas. Desde los húmedos de la Amazonia y noroccidente a los ecosistemas secos del sur, desde las cálidas playas del Pacífico hasta las nieves eternas de los volcanes. Debido a la gran variedad de ambientes altitudinales y ecológicos en las diversas regiones del Ecuador, la flora es extremadamente diversa y rica. Al igual que en el caso de la flora, la diversidad de especies animales en el Ecuador es extraordinaria. El origen de la ciudad de Quito se relaciona con el reinado que ostentó su mismo nombre. Sus conquistadores fueron los caras o caranquis, quienes junto con los quitus, a quienes se debe el nombre de la ciudad, constituyeron una confederación que se mantuvo desde el año 1000 al 1500. Desde 1524 hasta 1533, los españoles, siempre a las órdenes de Pizarro, emprenden diferentes expediciones para la conquista del Ecuador. Pero el verdadero conquistador no fue Pizarro, sino Sebastián de Benalcázar. Cuando comienza la exploración de la región de Quito, Rimañahui, general de Atahualpa, es el cabecilla de la resistencia indígena. Después de una serie de escaramuzas, tiene lugar un gran enfrentamiento en los llanos de Tío Cajas. Rumiñahui se ve obligado a batirse en retirada hacia Quito, a la que despojó a su paso de todas sus riquezas, huyendo después hacia el norte. Al final, Benalcázar acaba por apresarle. Su muerte, que siguió a la tortura, acaba definitivamente con la resistencia indígena. El 15 de agosto de 1534, Sebastián de Benalcázar funda en Liribamba la villa de Santiago de Quito. Una ciudad que, construida de nueva planta, fue sin embargo trasladada durante el mismo año a su antiguo emplazamiento bajo el nombre de San Francisco de Quito. Desde 1556, Quito fue la capital de la gobernación y desde 1563 fue también sede de la audiencia, cuya jurisdicción se extendía a lo que siglos más tarde acabaría siendo la República del Ecuador. A finales del siglo XVII, la metrópoli se había engrandecido y contaba con más de 25.000 habitantes. El siglo siguiente se mostró aciago para la ciudad. La peste y los terremotos causaron miles de víctimas. Y sin embargo, durante la segunda mitad de esa misma centuria, Quito destacó en el plano cultural. Merced a la actividad de los ilustrados, se fraguan las primeras ideas independentistas. Desde su independencia, Quito ha representado el conservadurismo de su aristocracia terrateniente frente al liberalismo de su rival en la costa de Guayaquil. La historia de Quito tiene el doble matiz del heroísmo y la tragedia. Ha sido inevitable encrucijada de migraciones en los orígenes de las culturas aborígenes de América.
fue la patria del gran Atahualpa y la forjadora de uno de los máximos precursores de la emancipación hispanoamericana, el Doctor Espejo. Sucre, lugarteniente de Bolívar, fue encargado de ayudar a los rebeldes y tras su única derrota en Huachi consiguió la aplastante victoria de Pichincha, en la falda misma de este volcán a cuyos pies se encuentra Quito, el 24 de mayo de 1822. En el sangriento combate en el que Sucre se cubrió de gloria, fueron derrotadas las tropas realistas. Aunque todavía federada, Ecuador era por fin independiente. Simón Bolívar decía: Sucre era el alma del ejército en que servía. Se hallaba frecuentemente de mediador, de consejero, de guía, sin perder nunca de vista la buena causa y el buen camino. Él era el azote del desorden y, sin embargo, amigo de todos. Varias poblaciones americanas y la moneda nacional ecuatoriana llevan su nombre. En el caso concreto de la ciudad de Quito, que es patrimonio de la humanidad hace 20 años, de hecho, la huella más profunda de España en esta ciudad es la traza en cuadrícula que se adaptó a una topografía muy complicada que buscaron los conquistadores para buscar la defensa precisamente en las colinas, en las quebradas y en las montañas. Esta traza primigenia que viene del año 1534 se ha modificado muy poco. La arquitectura que se asentó sobre esta traza se ha modificado mucho más. Quedan enormes conventos, iglesias parroquiales, monasterios, recoletas, capillas y alguna casa de la época de la colonia, pero sobre esa estructura, sobre esa traza, se hizo una ciudad que ahora es patrimonio de la humanidad porque se fue incorporando sobre esta ciudad las huellas de los siglos subsiguientes, el siglo XIX y el siglo XX. Quito, capital de la República del Ecuador, está situada en la falda del volcán Pichincha y a orillas del Machangara. Se encuentra a tan solo 25 kilómetros de la raya del Ecuador. La metrópoli, arrabal del cielo, como la llamó el poeta contemporáneo Jorge Reyes, se eleva a 2.860 metros sobre el nivel del mar y está emplazada en la hoya del Guayabamba. No obstante, su carácter ecuatorial goza de eterna primavera al hallarse ahorcajada sobre los Andes. Durante todo el año, el sol sale a las 6 en punto de la mañana y se pone a las 6 en punto de la tarde. Incluso en el denominado invierno, siempre brilla el sol. La capital de la República del Ecuador abarca una superficie urbana de 19.136 hectáreas. Su población alcanza actualmente 1.710.300 habitantes. Quito es, sobre todo, un centro administrativo, comercial y financiero que tradicionalmente ha tenido que competir desde el punto de vista económico con la dinámica Guayaquil. Las funciones propias de la capital de la República y a partir de los años 60 el flujo de capitales procedentes del auge de la explotación petrolífera han estimulado el desarrollo de las actividades bancarias y financieras que a su vez han potenciado el crecimiento y la diversificación de otras actividades terciarias. Comercio, servicios, profesionales, transportes. Un papel más modesto lo desarrolla el sector industrial, textiles, alimentación y muebles, al que se han añadido algunas industrias químicas y del metal. En la ciudad destaca su abigarrada topografía, llena de cuestas, recovecos, escalinatas y quebradas. Al Quito característico corresponden los mercados y el vaivén de sus gentes, con su policromía y sus ruidos peculiares. En él se refleja a la vez el drama de sus habitantes. La venta ambulante, las cajoneras, canillitas, lustrabotas, cargadores y mendigos.
Casco Antiguo, una de las joyas del urbanismo colonial hispanoamericano, se desarrolla en torno a las plazas de San Francisco y de la Independencia. Bueno, la cooperación española hace bastante tiempo que está trabajando aquí en Quito, en Ecuador y en Quito específicamente. Comenzamos en San Francisco con este ambicioso proyecto de restauración integral, pero en el año 87, digamos, el proyecto de preservación de patrimonio cultural tuvo que salir al cruce de un evento un poco diferente a lo que normalmente se hace en restauración, y que fue atender a las urgencias del sismo del año 87. Bueno, voy a empezar diciendo que San Francisco de Quito es el conjunto monumental más importante de Quito y del país. Contiene 6 claustros de gran importancia, 3 templos y más o menos alrededor de 4.000 objetos museables, donde se expresa pues la riqueza de la gran producción del artista quiteño. Con la cooperación de España, que fue en un convenio que se centraron en 3 objetivos principales, ¿no? El uno, la restauración integral del conjunto monumental de San Francisco con todos sus elementos artísticos. El segundo objetivo fue la capacitación del personal ecuatoriano técnico para acometer esta ambiciosa tarea de restaurar lo que es San Francisco, ¿no? Y el tercero fue el montaje en sí del museo religioso más importante que tiene el país y creo que de Latinoamérica, ¿no? Lo que yo estoy haciendo aquí es coordinando los proyectos de preservación de patrimonio, en este caso San Francisco. Estamos en el taller de San Francisco de pintura y escultura. Este es un proyecto que comenzó a funcionar desde el año 83 aquí en Ecuador, y salió como una idea de un proyecto integral donde, además de la recuperación arquitectónica del propio edificio, que es del siglo XVI y que habrán podido comprobar lo bonito que es, conserva, digamos, ese aire español y esa yo diría, esa característica que tienen los monumentos del siglo XVI en la ciudad de Quito. A mediados del siglo XVII, la urbe era centro de una actividad artística sin par en el continente. Alarifes, pintores, escultores y orfebres realizaron una obra ingente que hoy es reconocida universalmente. Gracias a esa actividad incesante, Quito se pobló de iglesias suntuosas, capillas, monasterios y ermitas. La Virgen del Panecillo forma parte de Pichincha, una indiscutible versión contemporánea de la imagen alada que creó el artista quiteño del siglo XVIII, Bernardo de Legarda. El convento e iglesia de San Francisco fue construido entre 1534 y 1650. Es el edificio religioso más importante de la ciudad.
Las pirámides y bolas herrerianas del segundo cuerpo le dan un parentesco con el Escorial. Su interior es esplendoroso, resaltando sus retablos dorados y sus bellas imágenes. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El claustro del convento, obra de Fray Antonio Rodríguez, es uno de los más notables y armoniosos de América. El gobierno español ha mantenido durante 10 años un convenio de cooperación con el Instituto de Patrimonio Cultural para la conservación de San Francisco, Santa Clara y el santuario de Guápulo, que trae a mucha gente, especialmente en peregrinación en el mes de mayo. En la segunda mitad del siglo XVII se construyó el santuario de Guápulo con diseño del hermano franciscano Fray Antonio Rodríguez, la participación de Marcos Tomás Correa, que fue el que diseñó los retablos, la ejecución de los retablos por parte de Juan Bautista Menacho, él es el autor del maravilloso púlpito, y además los pintores Miguel de Santiago, que hizo los milagros de la Virgen de Guápulo, y Goríbar. Desgraciadamente la iglesia, en la década de 1830, sufrió un fatídico incendio que quemó el retablo completamente, de forma que la imagen desapareció y el culto también estuvo a punto de desaparecer. Lo que vemos ahora es un retablo neocolonial hecho en la década del 30 por parte de dos grandes talladores quiteños que, inspirados en un lienzo de Miguel de Santiago, hicieron una réplica del retablo original. Igualmente la imagen fue tallada nuevamente y se recuperó el culto. La iglesia de Guápulo fue restaurada posteriormente por el Convenio Ecuador-España a raíz del sismo de 1987 y ahora pues es uno de los sitios más tradicionales de Quito y que mayor encanto encierra. La iglesia de la Compañía de Jesús constituye el máximo exponente del barroco quiteño, con fuerte influencia italiana e hispana. Por ejemplo, las columnas salomónicas inspiradas en las del baldaquino de Bernini de San Pedro de Roma. Este esfuerzo por la conservación de la ciudad ha sido compartido también por España. Recordemos que el interés de España por conservar este patrimonio no es de ahora, sino de siempre. Hace algún tiempo ya, hace más de 30 años, se hizo la restauración de la llamada Casa de Benalcázar, una típica casa de patio con corredores alrededor que pues fue restaurada con técnicos y con recursos del gobierno de España, tratando de recuperar una imagen de la casa tradicional. Como parte de su cultura, los conquistadores importaron a América la tauromaquia, llevando allí ganaderías bravas para proveer la materia prima para las corridas. El ganado bravo en América del Sur continúa teniendo una dependencia genética de las castas españolas, pues vacas y toros son importados rutinariamente para refrescar la sangre de las ganaderías indígenas. La figura más conocida de la pintura ecuatoriana en la segunda mitad del siglo XX es Osvaldo Guayasamín. Nació en Quito en el año 1918. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Quito y es un destacado exponente del expresionismo indígena. A finales de la década de los 40 dio inicio a la serie Guacaimán, obra pictórica protagonizada por el indio y las diversas etnias del continente americano. Otra de sus series posteriores, La Edad de la Ira, supone una reflexión sobre el hombre contemporáneo.
Osvaldo Guayasamín nos habla de su monumental proyecto La Capilla del Hombre, que él mismo dirige tanto en la parte artística como arquitectónica. La finalidad de la Capilla del Hombre es saber el camino que debemos tomar espiritualmente, desde luego, no políticamente ni mucho menos, de una unidad de América Latina. Desde México a la Patagonia tiene que llegar un momento en que seamos un solo país. La ciudad de Quito fue fundada hace 3000 años, estrictamente en la mitad del mundo. Es decir, que hace 3000 años nuestros antepasados conocían el movimiento de los astros, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y pudieron calcular hace 3000 años que por donde pasaba la línea equinoccial era la ciudad, este espacio donde está la ciudad de Quito ahora. Para hacer la Capilla del Hombre, estoy jugando un poquito con la tradición oral que los indios guardan hasta ahora, con pequeños acontecimientos que podría llamar históricos, pero que quiero huir completamente de la cosa histórica. No quiero hacer los murales como se ha hecho hasta ahora, de contar, por ejemplo, la vida de Cristo o de la Virgen, y va de paso a paso las caídas de Cristo y cosas así. No quiero nada de tipo histórico. Todo estoy haciendo una mezcla total para decir que venimos de estas 4 grandes civilizaciones de este continente y que por esas razones podemos llegar ahora a ser ya un solo país. Lo más grande que nos deja España es, primero, la lengua, que es una cosa de una importancia tremenda, el mestizaje, y quedan las grandes ciudades de este continente. Ellos son los fundadores de Quito actual, los fundadores de Lima, el Cusco no mucho, pero todas las grandes ciudades de este continente, la Ciudad de México, que ha crecido tan brutalmente. Estas son las muestras de la potencia española en América Latina. Ahora, el mestizaje no tiene sino alrededor de 400 años, digamos. No digo 500, que es la fecha de la llegada de los españoles a este continente, porque al principio pues no hay todavía mestizaje. Pero ya hace 400 años ya empiezan a nacer los niños mestizos, que no los aceptan ni los indios ni los españoles. Entonces este grupo humano es tremendo, porque son de una soledad increíble. No son aceptados por los dos grupos, entonces se quedan en la nada. No quieren reconocer que son hijos de aquí o de allá, si es de españoles o es de indias. Entonces este grupo humano es completamente trágico. El arte y la música son algunas de las mayores inquietudes que actualmente tiene el pueblo quiteño. El Ballet de Madrid visitó recientemente la ciudad de Quito.